ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me veo o no me veo? Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a su curso de lenguaje. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. El día de hoy estamos pues en un horario atípico, terminando nuestra jornada de preparación preuniversitaria del día sábado. Quiero comenzar la sesión siempre preguntando si es que se me escucha, jovencitos. A ver, con los poquitos que estamos todavía, ¿se me escucha? ¿No se me escucha? ¿Tenemos problemas con el audio, jovencitos? ¿Está llegando el audio tranquilamente a sus hogares o tenemos o no se escucha? ¿Qué dicen ustedes, jovencitos? ¿Se escucha o no se escucha? ¿O no están acá en clase? Y están Sí se, solamente acá. sí se escucha, profe. Ay, qué bueno, gracias, gracias por responder, Danitza. Bien, lo que vamos a hacer en este momento, jóvenes, es compartir mi pantalla. ¿Para qué? Para empezar a explicar el contenido que nos corresponde esta semana en el curso de lenguaje. Es muy sencillo. En este momento vamos a hacer la parte teórica para luego pasar a la parte práctica. En este momento también deben estar observando la primera diapositiva. El centro de la temática del día de hoy en el curso de lenguaje son las funciones del lenguaje. Esa es la información más importante que tenemos en nuestra práctica. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? ¿Qué son las funciones del lenguaje? ¿Cómo, profesor? Que el lenguaje no tiene como fin, como función principal, la comunicación. Así es, todo lenguaje tiene como función la comunicación. Pero esa comunicación que nosotros utilizamos, o ese lenguaje que nosotros utilizamos, puede sufrir variaciones de acuerdo a la intención o la finalidad comunicativa. A cada una de esas intenciones, variaciones que nosotros hacemos del lenguaje, le vamos a llamar funciones del lenguaje. Son 6. Cada función del lenguaje se debe vincular a un elemento de la comunicación. Vamos a recordar esta teoría que tú la has visto en el nivel primario, cuando eras un niño. La primera función del lenguaje es la función referencial, llamada también denotativa, cognitiva, representativa, informativa. Es necesario que tú relaciones a la función referencial con los diferentes nombres con los cuales se presenta, porque con cualquiera de estos nombres puede venir en el examen de admisión o en el examen del CEPU. Siguiente función, función apelativa llamada también conativa, conminativa, imperativa. Función emotiva, llamada también sintomática, llamada también expresiva. Estas funciones fueron planteadas de una manera primigenia. Son las primeras 3 funciones que se distinguieron del uso del lenguaje y fueron planteadas por Carl Müller, por el lingüista Carl Müller. Luego llegaron la función metalingüística, la función fática y la función poética. Estas 3 funciones fueron agregadas por el lingüista Roman Jakobson. Bien, a ver, se dan cuenta que la función emotiva también se llama sintomática expresiva. La función metalingüística también se la conoce como glosa reflexiva. La función fática también se la conoce como función de contacto, función relacional. Y la función poética se la conoce también como función estética, artística, literaria. Vamos a recordar en qué consiste cada una de ellas. Empezamos con la función referencial, llamada también cognitiva, representativa, informativa. Función referencial, llamada también denotativa, no está acá, ¿no? Pero también se le llama denotativa. Es la función que más utilizamos, jovencitos, cuando utilizamos el lenguaje para transmitir información. Por eso se le llama también informativa. ¿Por qué se le llama cognitiva? Cuando utilizamos el lenguaje para transmitir conocimientos. Ah, esa es la función referencial. Ejemplo, mañana será lunes. Profesor, mañana será domingo. Ah, ya es que este material lo hice pensando en que íbamos a tener la clase el día domingo. Pero no hay problema, así sea mentira, es una información y es función referencial. Cristóbal Colón descubrió América, función referencial. 4 por 4 son 16, función referencial. Los genes son portadores de los caracteres hereditarios, función referencial. Aunque mienta, yo puedo decir, Mario Vargas Llosa es el presidente del Perú, igual es función referencial, ¿ya?
Utilizo mi lenguaje para transmitir una información, para brindar un conocimiento. ¿Con qué elemento de la comunicación debo vincular a la función referencial? Su nombre lo dice, función referencial. Se vincula con el referente, porque es del referente del cual estoy hablando, de un tema en particular. ¿Ya? Entonces, memorizar o relacionar. Función referencial se relaciona con el referente. Otra función del lenguaje, la función emotiva, llamada también sintomática, llamada también expresiva. Su nombre lo dice. Cuando hago uso de la función emotiva, cuando utilizo mi lenguaje para expresar mis emociones, mis sentimientos, mis estados de ánimo. Ah, ya. El ser humano es emotivo por naturaleza. Ejemplo, ¡qué alegría de verte! Ah, no hay duda. Función emotiva. Utilizo mi lenguaje para expresar mis emociones, mis sentimientos, mis estados de ánimo. ¡Ay, qué tristeza! Ah, función emotiva, llamada también sintomática, llamada también expresiva. Cuando estás con tu enamorado, con tu enamorada, y le dices, te amo, te quiero, función emotiva. Cuando te peleas, le dices, te odio, te detesto, función emotiva. ¿Con qué elemento de la comunicación se vincula la función emotiva? ¿Quién transmite estas emociones, estos sentimientos? Pues es el emisor. El emisor. El emisor es quien transmite estas emociones, estos sentimientos. Por eso la función emotiva se relaciona con el elemento de la comunicación llamado emisor. Emisor. Otra función del lenguaje. Tengo la función apelativa, llamada también conativa, llamada también conminativa. ¿Cuándo hago uso de esta función? Cuando utilizo mi lenguaje para influir en el receptor, procurando modificar su conducta. Utilizo mi lenguaje para influir en el receptor, procurando modificar su conducta. Utilizo mi lenguaje para dar una orden, un mandato, ruego, súplica, sugerencia. ¡Qué fácil! Ejemplo, María, pórtate bien. Ah, función apelativa. Utilizo mi lenguaje para dar una orden, un mandato, ruego, súplica, sugerencia. Una súplica, por favor, no me mates. Ah, una súplica. Una sugerencia, Roxana, debería ser más responsable. Función apelativa, llamada también conativa, llamada también combinativa. Hay preguntas que también funcionan como función apelativa. También. ¿Cómo así? Hay preguntas que en realidad son órdenes, ¿no? Son órdenes que están ahí metidas. ¿Cómo así? Por decir, en este momento, hay un estudiante que está hablando más de la cuenta y no deja escuchar la clase a los demás. Entonces, este estudiante, digamos que se llama Pedro. Y yo le digo, Pedro, ¿podrías callarte? Ah, es una pregunta, pero que en el fondo tiene una intención. En el fondo no es una pregunta, sino es una orden. Lo que le estoy diciendo a Pedro es, cállate. Ah, esta también es función apelativa. Función apelativa. Utilizo mi lenguaje para dar una orden, un mandato, ruego, súplica, sugerencia. ¿Con qué elemento de la comunicación se vincula la función apelativa? Ah, ¿en quién quiero influir? En el receptor. Es el receptor quien recibe la orden, el mandato, el ruego, la súplica, la sugerencia. Quiero influir en el receptor. Quiero modificar una conducta en el receptor. Entonces, vamos relacionando función apelativa, receptor, función emotiva, emisor, función referencial, referente. Bien, ya tenemos 3 funciones del lenguaje. Vamos con las demás. Función metalingüística, llamada también función reflexiva, llamada también función glosa. Ah, cuando utilizamos el lenguaje para hablar del mismo lenguaje. Utilizamos nuestro lenguaje para hablar de nuestro propio código, de nuestro idioma español. Ejemplo, el verbo es el núcleo del predicado. Ah, no hay duda, estoy utilizando mi lenguaje para hablar del mismo lenguaje. Estamos en el curso de lenguaje. Siempre en el curso de lenguaje vamos a hacer uso de la función metalingüística, porque vamos a utilizar nuestro lenguaje para hablar del mismo lenguaje. En la mañana has tenido clase de razonamiento verbal y por ahí de repente le dijiste al profesor, profesor, disculpe, ¿qué significa la palabra filántropo? Ah, y el profesor te respondió, filántropo significa el que ama a la humanidad. Ah, ya. Tú cuando hiciste la pregunta ¿qué significa la palabra filántropo? Estabas haciendo uso de la función metalingüística. Utilizaste tu lenguaje para hablar de tu propio lenguaje. Y el profesor cuando te respondió
Filántropo es la persona que ama la humanidad. El profesor también estaba haciendo uso de la función metalingüística. Utilizaba su lenguaje para hablar del mismo lenguaje. ¿Con qué elemento de la comunicación se vincula la función metalingüística? ¿De qué estoy hablando? De mi código, idioma o código. El código. Entonces, la función metalingüística se relaciona con el elemento de la comunicación llamado código. Otra función del lenguaje, la función fática, llamada también de contacto, llamada también función relacional. ¿En qué consiste esta función? Cuando utilizamos el lenguaje para verificar si el canal está funcionando bien. Cuando utilizamos el lenguaje para verificar si mi mensaje llega al receptor. Si el canal que debe llevar mi mensaje al receptor está funcionando bien. Por ejemplo, en este momento que estamos en clase, yo no sé si el internet me está permitiendo que la señal, que mi voz llegue hasta sus hogares. Entonces yo preguntaría, jovencitos, ¿me oyen? Jovencitos, ¿me escuchan? Ah, ahí estoy haciendo uso de la función fática o de contacto, porque estoy verificando si mi mensaje está llegando bien a los receptores. Estamos en un auditorio y voy a dar un discurso. Antes de dar el discurso, tengo que probar el micro. A ver si va a llegar mi mensaje a todos los receptores, a todo el auditorio. Pruebo el micro. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Ah, esas palabritas forman parte de la función fática o de contacto. ¿Cuándo hago uso también de la función fática o de contacto? La teoría me dice, hago uso de la función fática para iniciar, mantener o terminar la comunicación. Para iniciar el contacto comunicativo, para mantener el contacto comunicativo o para terminar el contacto comunicativo. Ah, hago uso de la función fática. Para iniciar el contacto comunicativo, pues, cojo mi teléfono y digo, aló. Esa palabra aló que me permite iniciar el contacto comunicativo forma parte de la función fática. Profesor, yo no digo aló, yo digo hola. Hola, forma parte de la función fática. Utilizas el lenguaje para iniciar el contacto comunicativo. Para mantener el contacto comunicativo, estás conversando con tu amigo, con tu amiga, con tu pataza, y de repente te está contando el chisme de la semana. Y tú, como eres chismoso, estás escuchando. Tu amigo, por teléfono, vendría a ser el emisor, y tú estás escuchando al otro lado del celular, pues también muy atento. Como tu amigo es el que más habla, tú emites algunas palabras para que tu amigo te siga contando el chisme. Esas palabras que estás emitiendo forman parte de la función fática o de contacto. Tu amigo te cuenta el chisme de la semana y tú le dices, ¿ah, sí? Oh, sí, sí, sigue. Ajá, ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Esas palabritas que utilizas, sigue, sigue, ¿qué más? ¿Qué más? Forman parte de la función fática o de contacto. Utilizas tu lenguaje para mantener el contacto comunicativo. También utilizas tu lenguaje para finalizar el contacto comunicativo. Ok, cambio fuera. Chao. Ah, función fática o de contacto. Ejemplo, ¿me oyen? ¿Me escuchan? ¿Con qué elemento de la comunicación se vincula la función fática o de contacto? Con el canal. Con el canal. ¿Ya? Función fática con el canal. Función metalingüística con el código. Por último, la función del lenguaje llamada función poética. Otros nombres, función estética, función artística. ¿Cuándo utilizo la función poética? Su nombre lo dice. Cuando utilizamos el lenguaje para transmitir belleza. Ah, qué bonito. Cuando utilizamos el lenguaje preocupándonos no solamente en lo que decimos, sino en cómo lo decimos. Ah. Cuando utilizamos un lenguaje connotativo. Ah, sí, pues connotativo quiere decir en sentido figurado, que hay que interpretarlo para comprenderlo. Profesor, acá todas las poesías forman parte de la función poética. Así es, los poemas, ¿no? ¿Alguien quiere compartir un poema que se haya aprendido o que haya compuesto? Un fragmento, aunque sea una línea del poema. A ver, ¿quién quiere compartir un fragmento del poema que ha aprendido o que ha creado? ¿Alguien? ¿Nadie se anima? Bueno, pondremos el ejemplo entonces.
Eres como la brisa que acaricia mi alma. Ah, no hay duda. Utilizo mi lenguaje para expresar belleza. Utilizo mi lenguaje en sentido figurado. Utilizo un lenguaje connotativo. Hay que interpretarlo para comprenderlo. Eres como la brisa que acaricia mi alma. Acá encuentro una figura literaria que es el símil. Esta es la función poética llamada también estética, llamada también artística. Profesor, entonces siempre los poemas van a estar en la función poética. Sí, toda expresión que tenga sentido figurado, que haya que interpretarla para comprenderla, que utilice un lenguaje metafórico, va a ser la función poética llamada también estética, llamada también artística, llamada también función literaria. Ah, no solamente poemas, también puede ser refranes. A caballo regalado no se le mire el diente, a quien madruga Dios lo ayuda. También los refranes forman parte de la función estética, poética. ¿Por qué, profesor? Si no suenan bonitos, no suenan a belleza. Ah, pero hay que interpretarlos para comprenderlos. ¿Con qué elemento de la comunicación se vincula la función poética? ¿Qué elemento nos falta, jovencitos? ¿Con qué elemento de la comunicación se vincula la función poética? ¿Qué elemento nos falta? Se me ha ido la señal de repente. A ver, vamos a ver. Ah, no, acá están. Sola- Solamente que están tímidos o de repente estarán durmiendo ya por la hora. A ver. La función poética se relaciona con el mensaje. ¿Ya? Aquí están entonces las 6 funciones del lenguaje y cada función del lenguaje se relaciona con un elemento de la comunicación. Si no lo has memorizado aún, tienes que memorizarlo. Es muy importante. Ahora sí, vamos a definir términos. ¿Qué es lingüística y qué es gramática? Estos términos son muy comunes. Nosotros ya hemos definido lo que es lingüística y sabemos que lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje articulado, es la ciencia que estudia el lenguaje de las palabras. ¿Y qué es gramática? La gramática es más antigua que la lingüística. Primero se da la gramática y luego recién en el siglo XX se desarrolla la lingüística como ciencia. Antes solamente existía la gramática. ¿A partir de qué año existe la primera gramática castellana? Ah, el primer texto de gramática castellana aparece en el año del descubrimiento de América, 1492. El estudioso llamado Helio Antonio de Nebrija publica la primera gramática castellana en 1492. Era un libro extenso que nos enseñaba a escribir correctamente y a hablar correctamente. Por eso antiguamente a la gramática se le llamaba el arte de escribir y hablar correctamente. Esa era la definición tradicional. Obviamente ya ha cambiado porque la gramática ha evolucionado. Cuando Helio Antonio de Nebrija la publicó en 1492, la gramática solamente servía para ayudarnos a escribir correctamente y a hablar correctamente. ¿Era necesaria? Claro que era necesaria. ¿Por qué? Porque toda lengua necesita de reglas, necesita de un libro que nos ayude a utilizar mejor el idioma. Bien. ¿Qué es la lingüística actualmente? La lingüística es ciencia, es la ciencia del lenguaje articulado. Lenguaje articulado quiere decir lenguaje pronunciado, o sea, no cualquier lenguaje. El lenguaje de señas no estudia la lingüística. La lingüística solamente estudia el lenguaje articulado, el lenguaje de las palabras. La lingüística estudia las palabras o el lenguaje de las palabras en todos sus aspectos. ¿Qué es la gramática? Actualmente la gramática ha quedado como parte de la lingüística, que estudia la estructura y funcionamiento de una lengua. La lingüística estudia a todas las lenguas de manera general. En cambio, la gramática se encarga de cada lengua. Por eso existe una gramática española, una gramática inglesa, una gramática portuguesa, en fin. La gramática es actualmente parte de la lingüística que estudia la estructura, o sea, la morfología, y funcionamiento, o sea, la sintaxis de una lengua. Cada lengua posee su propia gramática. Existe una gramática española, inglesa, alemana, etc.
Clases de gramática. Actualmente podemos clasificar a la gramática en dos grandes grupos, dos clases de gramática. Una gramática descriptiva, que es la gramática más de carácter científica, y una gramática normativa, que no es científica. La gramática normativa fue la que creó, pues, Helio Antonio de Nebrija hace siglos, en el año de 1492. La gramática descriptiva ya es producto de la evolución de la gramática, ya es otra rama de la gramática, otra clase de gramática que se encarga de la estructura de las palabras, cómo están conformadas las palabras, y describe las funciones que cumplen las palabras dentro de la oración. La gramática descriptiva nos habla acerca de la morfología y la sintaxis. Y la gramática normativa es como la planteó Helio Antonio de Nebrija. Nos habla de la ortografía, es decir, cómo escribir correctamente, y nos habla de la ortología, es decir, cómo hablar correctamente. Ya. La gramática normativa tiene dos partes, la ortografía y la ortología. Esta es la gramática más antigua, jovencitos. Ortografía, que nos enseña la correcta escritura, y la ortología, que nos enseña la correcta pronunciación. Disciplinas que ayudan a la lingüística a estudiar el lenguaje articulado. Hemos dicho, jóvenes, que la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje de las palabras. La lingüística no puede estudiar por sí sola al lenguaje de las palabras, porque es muy amplio. Necesita de otras disciplinas que le ayuden a estudiar el lenguaje de las palabras, que le ayude a estudiar las lenguas. Y a continuación vamos a mencionar cuáles son esas disciplinas que nosotros debemos de saber como cultura general. Primera disciplina, muy importante, la fonética. La fonética tiene como objeto de estudio al fono. La fonética es la ciencia que estudia los sonidos reales del habla. En este momento yo estoy hablando. Cada uno de los sonidos que yo estoy emitiendo son objeto de estudio de la fonética. A cada uno de esos sonidos que se emiten a través del habla se le llama fono o sonido articulado. La fonología, ¿de qué se encarga? También es una disciplina que se encarga de los sonidos mentales, los sonidos psíquicos, los sonidos ideales de la lengua. Tú sabes que hay diferencia entre lengua y habla, ya lo sabes, lo hemos explicado en la clase pasada. La fonética estudia los sonidos desde el plano del habla. La fonología estudia los sonidos desde el punto de vista de la lengua, es decir, los sonidos mentales. Sabemos que la lengua es abstracta, está en la mente. La fonología estudia los fonemas, los sonidos que están en la mente. Su objeto de estudio de la fonología es el fonema. Un fonema es un sonido psíquico, un sonido mental, un sonido ideal. No entiendo, profesor. Bien fácil, mira. Nuestro idioma español tiene el sonido de la A, tiene el sonido de las vocales, A, E, I, O, U. Entonces, nadie te puede engañar. Alguien te puede decir, voy a pronunciar la A. Y tú dices, a ver, pronuncia la A. Y esta persona dice, tú te das cuenta que no es la A. ¿Cómo te das cuenta que no es la A? Porque en tu mente tienes registrado el sonido de la A. Eso es un fonema. Ese sonido que tienes registrado en tu mente de tu idioma español es un fonema. Ese es el objeto de estudio de la fonología. Pero cuando tú pronuncias la A y dices A, es un sonido real, audible, ya no es psíquico. Eso es un fono, es el sonido real, propio de tu lengua. El objeto de estudio de la fonética es el fono, o sonido real, sonido articulado, sonido pronunciado. ¿Ya? Bien. Seguimos. La semántica. Hay otra disciplina que ayuda a la lingüística a estudiar al lenguaje articulado. Es la semántica. La semántica se encarga de el significado de las palabras. Es la disciplina que estudia el significado de las palabras. Su objeto de estudio se llama sema. Memoriza. La semántica, el objeto de estudio de la semántica es el sema. El objeto de estudio de la fonología es el fonema. El objeto de estudio de la fonética es el fono. Hay otra disciplina que se llama la morfología. La morfología es la disciplina que estudia la forma o estructura interna de las palabras. Su objeto de estudio es el morfema. La morfología estudia los morfemas. Memoriza. Otra disciplina, la sintaxis. La sintaxis se encarga de el orden y funcionamiento de las palabras al interior de la oración.
La sintaxis nos dice qué función cumple cada palabra al interior de la oración. Su objeto de estudio es el sintagma. El objeto de estudio de la sintaxis es el sintagma. Bien, ahora que hemos definido a estas disciplinas principalmente, es necesario, repito, que tú memorices fonética, su objeto de estudio es el fono o sonido articulado. Fonología, su objeto de estudio es el fonema o sonido mental. Semántica, su objeto de estudio es el sema. Morfología, su objeto de estudio es el morfema. La sintaxis estudia los sintagmas. Vamos a entenderlo mejor acá. Diferencias entre fonética y fonología. La fonética estudia los sonidos reales del habla, lo que tú escuchas. La fonología, en cambio, estudia los sonidos ideales de la lengua, los sonidos mentales, los sonidos psíquicos. La fonética, su objeto de estudio es el fono o sonido articulado, el sonido que puede escuchar. En cambio de la fonología, su objeto de estudio es el fonema o sonido mental, sonido ideal. La fonética. Los fonos se representan entre corchetes. Ejemplo, la P está entre corchetes. Si tú ves en un texto de comunicación las letras que están entre corchetes, son fonos. Se llaman fonos. Dejan de ser letras para llamarse fonos, o sea, sonidos reales. Así se representan los sonidos reales. En cambio, los fonemas se representan entre barritas oblicuas, entre slash. Si tú ves en un texto de comunicación que las letras están entre barritas, barritas oblicuas entre slash, ya dejan de llamarse letras para llamarse fonemas. Representan a los sonidos mentales propios de la lengua. Otra característica, la fonética. Los fonos son infinitos. ¿Y por qué los fonos son infinitos? Porque pertenecen al plano del habla. Y tú sabes que cada persona habla diferente. Nadie tiene un habla igual al otro. Por eso se dice que los fonos son infinitos. En cambio, los fonemas, como están en la mente, son finitos. Los podemos contar. Les pregunto a todos, ¿cuántos fonemas existen en el idioma español? ¿Cuántos sonidos son propios del idioma español? ¿Cuántos son? ¿Quién sabe? Nadie sabe. Los fonos ¿Más de en el, cinco en el- mil? no, más de 5.000 son los fonos, ¿no? Más de 5.000. Los fonemas son 24. Solamente 24 sonidos. 24 sonidos tiene nuestro idioma español. Imagínense ustedes, con esos 24 sonidos, nosotros formamos miles y miles de palabras. Ah, los fonemas son finitos, los puedo contar. En el idioma español existen 24 fonemas. En cambio, los fonos son infinitos. Son más de 5.000, como dijo su compañera. Bien. Ahora definimos a la semántica. La semántica se encarga del significado de las palabras. Estudia el significado de las palabras. Su objeto de estudio se llama sema. No entiendo, profesor, ¿qué es el sema? Mira, tengo la palabra perro. La palabra perro tiene un concepto, una definición. De la palabra perro yo puedo sacar mínimas unidades significativas. Yo del perro puedo decir que es un animal. Yo del perro puedo decir que es canino. Yo del perro puedo decir que es cuadrúpedo. Yo, de la palabra perro, puedo decir que es mamífero. De la palabra perro puedo decir que ladra. Y así sucesivamente. Cada uno de estos elementos se llaman semas. Son los rasgos mínimos significativos que en conjunto hacen la definición de esta palabra. Ese es el objeto de estudio de la semántica. La semántica se encarga del significado de las palabras. Su objeto de estudio es el sema. Animal, canino, cuadrúpedo, mamífero, todos estos son semas. En conjunto hacen el significado de la palabra perro. ¿Ya? Entonces, qué fácil, la semántica se encarga del significado de las palabras. La morfología es otra disciplina. Estudia la forma o estructura interna de las palabras. A la morfología le interesa estudiar las palabras de manera aislada, una por una, para ver cuál es su estructura. ¿Cuál es su objeto de estudio? La morfología estudia el morfema. El morfema. Ya. ¿Y qué es el morfema? Llamamos morfema a cada una de las partes de la palabra que tienen significado. Yo tengo que dividir mi palabra en partes, pero cada una de esas partes debe aportar algo de significado.
Ese es el objeto de estudio de la morfología. La morfología le interesa estudiar palabra por palabra para analizar sus morfemas. Tengo la palabra gatitos y la palabra gatitos, miren, está dividida en 4 partes. ¿Qué quiere decir? Que tiene 4 morfemas. Esto es un análisis morfológico. No entiendo, profesor, ¿por qué son morfemas cada una de estas 4 partes? ¿Por qué son morfemas? Porque cada una de estas partes aporta algo de significado a la palabra. Para que sea considerado morfema, debe aportar algo de significado a la palabra. Empezamos con el morfema gat. Es morfema porque aporta el significado más importante, animal felino doméstico. It. Cualquier palabra que tenga la terminación it es diminutivo, significa pequeño. Gatito, perrito, niñito. Ah, la terminación it significa pequeño. O. Yo sé que este morfema o aporta el significado de masculino. Este es un animal felino, pequeño, macho, masculino. Gracias a esta O, sé que es masculino, porque pudo haber sido gatitas. Gracias a esta S, yo sé que estoy hablando de más de un animal. Gatitos, plural, S, tiene significado. Cada uno de estos elementos he demostrado que tiene significado. Por consiguiente, son morfemas. Ese es el objeto de estudio de la morfología. El morfema. Vamos ahora a la sintaxis. La sintaxis es otra disciplina. Estudia las funciones que cumplen las palabras al interior de la oración. Su objeto de estudio es el sintagma. Ah, la sintaxis es la disciplina de las relaciones sintagmáticas, sí, porque la sintaxis estudia los sintagmas. No entiendo, profesor, ¿y qué es un sintagma? Mira, te voy adelantando. Gracias a la sintaxis, tú sabes qué función cumple cada palabra dentro de la oración. ¿Qué función cumple esta palabra cumple la función de sustantivo, esta palabra cumple la función de verbo, esta palabra cumple la función de adjetivo. Ah, esta palabra cuando se une con esta otra palabra forman un sujeto. Esta palabra cuando se une con esta otra palabra forman un predicado. Esta palabra cuando se une con estas otras palabras forman una oración. De eso se encarga la sintaxis. A la sintaxis no le interesa estudiar a la palabra de manera aislada. A la sintaxis le interesa estudiar a la palabra cuando entra en relación con las demás palabras. Por eso su objeto de estudio es el sintagma. Tenemos el ejemplo. Las niñas de mi pueblo comprarán hermosos recuerdos. Acá hay un conjunto de palabras que se relacionan entre sí. Esto es un sintagma. Un sintagma es un conjunto de palabras o morfemas que se relacionan entre sí. Es más, para que sea un sintagma debe cumplir una función específica y debe tener significado. Las niñas de mi pueblo comprarán hermosos recuerdos. ¿Cumplen una función? Claro, todas estas palabras en conjunto cumplen la función de oración. Es una oración, es un sintagma. Entonces, las oraciones son ejemplos de sintagma. ¿Tiene significado? Claro que sí, un sintagma debe tener significado. Y la oración tiene sentido completo, por consiguiente tiene significado. Ya está. Entonces, todo sintagma es una estructura que está conformada por una serie de palabras o morfemas que se relacionan entre sí. Debe cumplir una función específica y debe tener significado. ¿Qué pasa si yo esta oración la divido y la divido en dos? Las niñas de mi pueblo y también la divido en comprarán hermosos recuerdos. Cada uno de estos elementos es un sintagma, porque un sintagma es una serie de palabras o morfemas que se relacionan entre sí. Las niñas de mi pueblo, acá hay palabras o morfemas que se relacionan entre sí. Cumplen una función, claro, esto cumple la función de sujeto, sujeto. Y esto, comprarán hermosos recuerdos, cumple la función de predicado. Ya está. ¿Tiene significado? Claro que sí. Yo digo las niñas de mi pueblo y tienen un significado. No, no tendrá sentido completo, pero sí tiene significado. Se forma en mi mente una idea. Ah, ya. Ese es un sintagma, jóvenes. Ese es el objeto de estudio de la sintaxis. La sintaxis estudia las funciones que cumplen las palabras al interior de la oración. Específicamente, ¿qué estudia? El sintagma. Cada uno de estos elementos es un sintagma. Profesor, si digo solamente hermosos recuerdos, también es un sintagma, porque acá hay palabras, morfemas que se relacionan entre sí. En fin, ya vamos a llegar a una clase donde el tema de toda la clase va a ser la sintaxis. Ahí lo vamos a entender mejor. Ahora pasamos a nuestro material de trabajo. Acá está. Todos estamos observando nuestro material de trabajo. Acá lo que nos ha dado el CEPU, la teoría. Es bien chiquita la teoría que nos ha dado, pero no importa.
Ya acá tenemos las funciones del lenguaje. Mira, Carl Buehler, ¿da? Que acá están las funciones que él ha propuesto, ¿no? ¿Da? Las tres funciones, la función representativa, la función expresiva y la función conativa, llamada también apelativa. Luego vienen las funciones de Roman Jakobson, ¿no? Otro lingüista estudioso en la materia. Él agrega tres funciones más del lenguaje, la función fática, la función poética y la función metalingüística. Bien, tenemos acá también lo que hemos explicado. Esto no hemos hablado, de la realidad lingüística del Perú. ¿Saben qué, jovencitos? El Perú, lo más importante de esto es que ustedes sepan o recuerden que el Perú es un país multilingüe y pluricultural. ¿Qué quiere decir multilingüe? Que en el Perú existen diversas lenguas. No solamente existe una lengua, un idioma oficial, sino existen varios idiomas oficiales. Y pluricultural, ¿por qué? Porque en el Perú existen muchas culturas. Nos remontamos al antiguo Perú. Antes de los incas, en el Perú existían diversas culturas y cada cultura tenía su propio idioma. Los incas intentaron unificar el Tahuantinsuyo con una sola lengua, el Runasimi, pero no lo lograron. Igual se seguían hablando diversas lenguas. Luego llegaron los españoles, 1532, intentaron imponer su idioma, el español, lo impusieron, pero no lograron eliminar a varias de nuestros idiomas. Lamentablemente sí eliminaron, mataron varias de nuestras lenguas aborígenes, pero muchas otras sobrevivieron. Actualmente, jovencitos, se considera que existen 48 idiomas, 48 lenguas en el Perú. Algunos textos, hijos, nos dicen que son 47 idiomas. Entonces, entre 47 y 48. Es difícil precisar la cantidad de idiomas que existen en el Perú. ¿Por qué? Porque no se ha hecho un último estudio. Con la pandemia, peor todavía. No se ha hecho un último estudio lingüístico de realidad lingüística del país. ¿Cuántos idiomas exactamente se hablan en el Perú? Según el último estudio, eran 48 lenguas que se hablaban en el Perú. Pero se cree que ya hay una de esas lenguas que ya no existe, y por eso algunos hablan de 47 lenguas. Habría que verificar. De repente hasta hay menos. ¿Por qué? Porque en algunas partes de la Amazonía peruana, la comunidad de hablantes era mínima, solamente eran 2 personas que hablaban el idioma y ya no se le enseñaron esa lengua a sus hijos. Es decir, los abuelitos hablaban esa lengua, morían los abuelitos y ya nadie más hablaba esa lengua. ¿Quién sabe que con la pandemia ya murieron y son lenguas ya que han muerto, también junto con las personas? Entonces, jovencitos, en el Perú actualmente existen entre 47 y 48 lenguas, según los datos que tenemos del Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura. Allá hay todavía una pequeña contradicción. El Ministerio de Educación actualmente nos dice que existen 48 lenguas originarias en el Perú. Aparte del español, con el español serían pues 49. Pero el Ministerio de Cultura nos dice que existen 47 lenguas originarias en el Perú. Entonces, como no hay un estudio todavía concienzudo post pandemia, ya seguramente cuando lo haya, ya sabremos exactamente cuántos idiomas se hablan en el Perú. Lo que sí sabemos es que existen familias lingüísticas. Por aquí estaban las familias lingüísticas. A ver, ¿cuántas familias lingüísticas existen en el Perú? Dice acá, la complejidad lingüística radica en la cantidad de lenguas que existen en nuestro país. En total, 18 familias lingüísticas, 16 en la zona amazónica y 2 en la zona andina. ¿A qué se refiere con familias lingüísticas? Les explico, jovencitos. Por decir, el idioma español con el francés, con el portugués, se parecen un poquito, forman una sola familia lingüística. ¿Por qué? Porque el francés, el portugués, el italiano y el español vienen de la misma lengua, provienen de la misma lengua madre que es el latín. Entonces podríamos decir que que el español, el italiano, el francés y el portugués pertenecen a la misma familia lingüística. De la misma manera acá, jóvenes, en el Perú existen 18 familias lingüísticas, 16 en la zona amazónica y 2 en la zona de la sierra, ¿ya? De la zona altoandina. Bien, las lenguas propias de América, las lenguas propias del Perú, se llaman lenguas amerindias. Y las lenguas que no son propias, que no nacieron en América, se llama lenguas no amerindias, como el español, como el portugués que se habla en Brasil, como el inglés que se habla en Estados Unidos, ¿no? Son lenguas no amerindias, ¿ya? Bien. Las lenguas amerindias es el quechua, el aymara, el shipibo, la chánica, en fin, ¿no? Seguimos.
Ejercicios resueltos. Ya tenemos acá los ejercicios resueltos. Vamos a los ejercicios propuestos. Vamos a revisar. Número 1. Es el criterio de la gramática que estudia la forma interna de las... estructura interna de las palabras. Morfología. B de bueno es la respuesta. Número 2. Es la función del lenguaje que nos expresa sentimientos. Función sintomática llamada también función expresiva emotiva. Letra C es la respuesta. Número 3. Señale la alternativa en la que predomina la función metalingüística. Utilizo mi lenguaje para hablar del mismo lenguaje. La letra D de dado es la respuesta. La palabra ósculo significa beso. Ah, sí, pues es función metalingüística. Número 4. ¿Cómo se divide la gramática del español? A, en dos partes, gramática descriptiva y gramática normativa. B de bueno es la respuesta. Número 5. ¿Cuál es la división de la gramática normativa? Ah, la gramática de Elio Antonio de Nebrija. ¿Cómo se divide? En ortografía y ortología. La ortografía nos enseña a escribir correctamente y la ortología la correcta pronunciación. De dado es la respuesta. Número 6. Parte de la gramática normativa que establece la correcta pronunciación. Ah, ortología, ortografía. Ortología, pues la letra C. Correcta pronunciación. 7. La fonología estudia, letra C, los sonidos ideales, o sea, los fonemas. Los sonidos ideales quiere decir los sonidos psíquicos de la lengua, ¿no? Letra C. Número 8. Es quien escribe y publica la primera gramática castellana en 1492, el año del descubrimiento de América. Elio Antonio de Nebrija. Este es el estudioso. Letra D de dado. Número 9. Es un sistema de reglas. ¿A quién nos plantea, pues, las reglas de cómo se debe utilizar un idioma? La gramática. La letra C es la respuesta. Número 10. Es quien establece la correcta escritura de las palabras. Ah, correcta escritura. Esto es E de enano. Ortografía. Número 11. Como disciplina de la lingüística, la fonética estudia los fonos de dado. Esto de la lengua no es tan exacto, ¿ya? Fonos, la respuesta es fonos, porque son los fonos propios del habla, ¿no? Ya, letra D de dado es la respuesta. La fonética estudia el fono o sonido articulado. Número 12. ¿Qué función del lenguaje humano predomina en el siguiente enunciado? El sol como un perro efectúa un par de cabriolas sobre las lomas. El sol como un perro. Ah, estoy comparando al sol como un perro. Esta es una figura literaria que se llama símil. Esto es la función poética, no hay duda. Número 12. La respuesta es la letra D de dado. 13. ¿Qué enunciado no corresponde a la función metalingüística? La respuesta es la letra E de enano. Dice, condiciona o altera la conducta del receptor. Les pregunto, ¿qué función del lenguaje influye en la conducta del receptor? ¿Cuál es esa función? Metalingüística no es. ¿Cuál es la función que altera la conducta del receptor? Que influye en la conducta del receptor. ¿Cómo se llama esa función? Esa es la función conativa, llamada también apelativa, no metalingüística. Por eso, la pregunta es, ¿qué enunciado no corresponde a la función metalingüística? La letra E de enano, porque corresponde a la función apelativa. Número 4. Ante una previa pregunta que hizo el estudiante Marco Aurelio, el profesor responde, se dice aquí y no en aquí. ¿Qué función del lenguaje corresponde? Función glosa, llamada también metalingüística, porque el profesor está utilizando su lenguaje para hablar del mismo lenguaje. 15. En el enunciado, Rosario, deja de conversar y resuelve la práctica. Está dando órdenes. Predomina la función del lenguaje denominada conminativa, llamada también apelativa o conativa. Utilizo mi lenguaje para dar órdenes, mandatos, ruegos, súplicas. De dado es la respuesta. 16. El castellano y el quechua están en relación de, letra C, lengua frente a lengua. Esto quiere decir que tanto el castellano como el quechua son lenguas. 17. La función del lenguaje que predomina en el enunciado. Revisen el manual instructivo para ingresar a la plataforma virtual. Revisen, estoy dando una orden. Eso es la función apelativa. B de bueno. 18. En el enunciado. Y mi madre, tan suave, tan ala, tan salida, tan amor, sus ojos mortales descienden suavemente. Ah, acá me doy cuenta que esto es un poema. O si no,
una canción. No, es un poema, La tristeza de Vallejo, ¿no? Bien, la respuesta es la letra E de enano, función poética, porque es un poema. 19. Identifica la relación errada, o sea, lo equivocado. La letra E de enano. ¿Fonología estudia el fono? No, la fonología estudia el fonema. E de enano es la respuesta porque es lo que está errado, equivocado. Número 20. La función del lenguaje que predomina en un político en campaña electoral. Ah, lo que quiere un político es convencerte, influir en ti para que votes por él. Por lo tanto, esa es la función conativa llamada también apelativa. Ya se pretende influir en el receptor para que cambie una conducta. 21. ¿Cuál es el criterio de la gramática que estudia las relaciones sintagmáticas? Su nombre lo dice, sintaxis. D dado, estudia el sintagma. D dado, sintaxis. 22. ¿Cómo se denomina la imagen mental del sonido? Imagen mental del sonido, eso es fonema, pues. Imagen mental del sonido, o sea, imagen psíquica, ¿no? Fonema. Letra A. 23. ¿Cómo se denominan las lenguas que ingresaron a nuestro territorio peruano? Ah, o sea que no nacieron en el Perú, no amerindias. E de enano es la respuesta. 24. Determina la función del lenguaje que predomina en el siguiente texto. Amarte a la antigua, entregarte mi vida, llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias. Uy, parece una canción. Esta es la función estética llamada también poética. Ah, hay belleza. El enano es la respuesta. Función poética llamada también estética. 25. ¿Cuál es la función que predomina? Cariñito mío, nunca me olvides. Ah, nunca me olvides. Le está dando una orden prácticamente. Función apelativa. 26. ¿Cuál es la ciencia que estudia la estructura y funcionamiento del sistema de una lengua? Estructura es morfología. Funcionamiento es sintaxis. La morfología y la sintaxis se unen para dar cabida a la gramática. ¿Qué tipo de gramática? Principalmente la gramática descriptiva. De dado es la respuesta. 27. Identifica la función del lenguaje que presenta el siguiente enunciado. Ella es mi persona favorita. Bueno, estoy transmitiendo una información para los demás. Por si acaso, ella es mi mejor amiga. Ah, ya. Función cognitiva. ¿Ya? O llamada también función referencial. 28. ¿Cuál de las afirmaciones concuerda con la realidad del Perú? La letra B de bueno, se hablan muchas lenguas, claro. En el Perú se hablan muchas lenguas, por eso es multilingüe. B de bueno es la respuesta. 29. Es un ejemplo de función metalingüística, de dado. Ocaso significa puesta del sol. Sí, utilizo mi lenguaje para hablar del mismo lenguaje. ¿Ya? Ocaso significa puesta del sol. Oye, acá te dan una oración incompleta. A ver, algo de historia. Cuenta la historia que los conquistadores enseñaron el castellano a Felipillo con la finalidad de que desempeñara el papel de traductor entre los españoles y los incas. Una oración incompleta metida acá en la práctica del lenguaje. Pero ya está. De dado. Número 31. Una de las siguientes lenguas no es de la selva. El jacaru porque está dentro de la sierra. Ya, acá está, miren. Acá lo tienen en el material. A ver. Hakaru. Ah, es una variante de la familia Aru, o sea, es una lengua cercana a la Aymara, que se habla ¿dónde? En Lima, en la zona de la Sierra de Lima. ¿Ya? Bien. A ver. Uy, ¿en qué número nos quedamos? Creo que 34. 34. Gracias. 32. La RAE publica normas para el uso apropiado del lenguaje. En el enunciado predomina la función metalingüística. La respuesta es la letra A. ¿Ya? La RAE publica normas. Ah, utilizamos el lenguaje para hablar del mismo lenguaje. 33. Sobre las funciones del lenguaje determina la relación incorrecta. La letra C. Anoche ella se fue de mi lado. Función apelativa, no. Esta podría ser función referencial, pero no apelativa. No estamos dando ninguna orden. La letra C es lo incorrecto. 34. ¿En qué expresión predomina la función representativa del lenguaje? Función referencial quiere decir, ¿no? La letra D de dado.
Alice Munro ganó el Premio Nobel de Literatura. Estoy transmitiendo una información. Esa es la función referencial llamada también representativa. 35. ¿Qué función predomina en la siguiente expresión? La primavera inició el 23 de septiembre. Función referencial. Letra A. 36. La primera gramática del castellano fue escrita en el año de la el año del descubrimiento de América, en 1492. Letra C es la respuesta. 37. La existencia del multilingüismo es porque en nuestro país es pluricultural. Cada cultura tenía su propia lengua. Letra C es la respuesta. 38. Según la constitución actual, el huitoto y el quechua son lenguas oficiales. La letra E de enano. ¿Ya? 39. Cuando la intención del emisor es informar de un modo objetivo, ¿qué función del lenguaje se utiliza? La función referencial, informar, función referencial. La número 40. Uy, ya es la hora. La número 40, la respuesta es la letra C, función conativa. 41, la respuesta es la letra D de dado, función fática. 42, la respuesta es la letra B de beso, función metalingüística. 43, la respuesta es la letra A, función referencial. 44, la respuesta es la letra B de bueno, función metalingüística. 45, la respuesta es la letra B de bueno, a las distintas intenciones. B de bueno. Bien, jovencitos, ahí nos vamos a quedar. Vamos a dejar de compartir. Dejar de compartir. Ahí está. Jóvenes, son las 9:22 de la noche. Bien. Bien, jovencitos, ahí nos vamos a quedar. Hemos tenido una clase bastante sui generis, ¿no? Poco habitual, porque estamos trabajando en la noche. Espero que ahora sí puedan descansar y mañana dedicarse, pues, a repasar lo que se ha avanzado. Ya imagino que ahora están muy cansados. Nos vemos la próxima semana. Dígame, ¿una pregunta? Profesor, sí, ¿podría pasar la práctica con las claves, por favor? Ya, quiere que cuelgue. Normalmente lo hace acá el soporte técnico del CEPU, pero si quiere lo puedo colgar también, no hay problema. Bien, bien, Sí, profe. bien, jovencitos, que tengan una bonita noche. Hasta la próxima semana. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego.